Mi esposo desapareció por 24 horas, pero lo peor de todo fue la situación en la que lo encontré. Llevaba 8 años de casada, y desde que conocí a mi esposo, él trabajaba en una empresa de transporte, viajando con frecuencia. Normalmente, solo pasábamos los fines de semana juntos, ya que durante la semana siempre estaba en la carretera. De alguna manera, ya estaba acostumbrada a esa rutina. Hasta que, un jueves, mientras estaba en casa, recibí una llamada de la empresa donde él trabajaba. Me preguntaron si tenía noticias suyas. No entendí nada y respondí, ¿no está trabajando? Fue entonces cuando me informaron que el camión que conducía había sido encontrado abandonado en una gasolinera en una ciudad cercana. Además, ya debía haber terminado su turno y realizado una entrega, pero estaba retrasado y nadie lograba localizarlo. Me llamaron porque pensaron que tal vez yo sabía algo. En ese momento, entré en pánico. Mil cosas comenzaron a pasar por mi cabeza. Pensé que podría haber sido asaltado o incluso secuestrado. Empecé a llamar a la empresa cada 30 minutos para saber si había aparecido, pero nada. Desesperada, decidí desahogarme con una prima. Ella se rió y me dijo, prima, lo siento, pero los camioneros no valen nada. Seguro que está con otra mujer. Le respondí que no, que eso era imposible. Conocía a mi esposo y sabía lo responsable que era. Jamás abandonaría el camión para estar con otra mujer. Simplemente, no tenía sentido. Seguí intentando contactarlo, pero sin éxito. Cuando pasaron 24 horas desde su desaparición, le pedí a mi hermano que me llevara hasta donde estaba el camión. Necesitaba verlo con mis propios ojos y tratar de encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido. El viaje no era largo, y cuando llegamos a la gasolinera, ya era de noche. Al ver el lugar, me llevé un gran susto. No parecía solo una estación de servicio. Tenía un ambiente extraño, como si fuera algo más que un simple punto de parada. Había muchas mujeres alrededor, y por su actitud y vestimenta, parecían estar allí ejerciendo la prostitución. Al ver esa escena, me vino a la mente lo que mi prima había insinuado, pero intenté no creerlo. Comenzamos a preguntar a las personas en la gasolinera si conocían a mi esposo, pero nadie sabía nada. El empleado del lugar nos dijo que mucha gente pasaba por allí, por lo que no recordaba todas las caras. Entonces, mi hermano sugirió, vamos a los hospitales y a la comisaría. Esta ciudad es pequeña, así que debe ser fácil obtener información. Fuimos al hospital, donde di el nombre de mi esposo, pero no estaba allí. Luego nos dirigimos a la comisaría, y fue allí donde tuve la mayor decepción de mi vida. Cuando mencioné su nombre al policía, noté que me miraba con una expresión extraña, como si intentara contener la risa. No entendía el motivo. Entonces, simplemente me respondió, sí, él está aquí. En ese momento entré en pánico. Pensé, Dios mío, ¿qué hizo mi esposo para ser arrestado? El policía intentó calmarme. Tranquila, no fue asaltado ni secuestrado, pero tuvimos que detenerlo. No entendía nada. ¿Cómo que detenido? Viendo mi confusión, el oficial continuó, no es horario de visita, pero haré una excepción para que puedas verlo y que él mismo te explique. Cuando llegué a la celda, no podía creer lo que veía. Simplemente no reconocía a mi esposo. Estaba vestido con una minifalda y un sujetador de encaje, completamente caracterizado como una mujer. En la misma celda, había varias otras personas vestidas de manera similar. Me quedé en shock y solo pude preguntar, ¿por qué está así? Pero él no me respondía. El policía notó mi angustia y me llamó aparte para explicarme. Me dijo que habían realizado una operación en los alrededores de la gasolinera y detenido a varias personas que estaban ejerciendo la prostitución y vendiendo drogas, entre ellas mi esposo. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo nunca sospeché de esto? Pagamos la fianza, lo liberaron, y cuando llegamos a casa, inmediatamente lo eché. No podía ni mirarlo. Para empeorar las cosas, vivíamos en una ciudad pequeña, así que pronto todos se enteraron. Sus compañeros de trabajo esparcieron la historia, y él se convirtió en el hazmerreír de la empresa. Nuestro hijo comenzó a ser víctima de burlas en la escuela. Su familia no sabía dónde esconder la cara. Yo misma apenas salía de casa porque sentía que todos me miraban. Mi esposo no dejaba de pedirme perdón. Decía que me amaba y que quería cambiar. Pero ¿cómo podría perdonarlo? Él mismo admitió que llevaba esta doble vida desde hacía años, lo que significaba que me lo había ocultado todo este tiempo. ¿Cómo confiar en que realmente cambiaría ahora? Algunas personas me dicen que debería aceptarlo, que solo así podría cambiar. Pero él ya estaba conmigo cuando hacía esto. Entonces, ¿cómo creer en su cambio ahora? ¿Qué opinan? ¿Debería perdonarlo y creer que puede cambiar? Me involucré con mi alumno y esto me está causando un gran dolor de cabeza. Desde muy joven, siempre soñé con ser profesora, especialmente en la educación secundaria. Seguí ese camino, terminé mis estudios, fui a la universidad y comencé a dar clases. Cuando inicié mi carrera, ya enseñaba en la secundaria. En aquel entonces tenía 25 años y hoy tengo 30. El año pasado, comencé a dar clases a un nuevo grupo de estudiantes de 16 y 17 años. Desde el principio, noté a un alumno de 16 años que me llamó la atención por su atractivo, su sonrisa encantadora y su mirada cautivadora. Siempre fui consciente de su presencia, pero nunca lo vi de otra manera, sobre todo porque siempre he tomado muy en serio la ética profesional. Un día, estaba en un bar esperando a una amiga, que al final no llegó. Para mi sorpresa, este alumno pasó por allí en bicicleta. Al verme, se acercó y me dijo, «Hola, profesora, ¿qué hace aquí?» Le expliqué que estaba esperando a una amiga, pero que parecía que no vendría. Entonces, me preguntó si podía sentarse conmigo, y comenzamos a conversar. La conversación fluyó de manera tan natural que, por momentos, hasta olvidé que era mi alumno. Cuando me di cuenta, se acercó y me besó. Yo correspondí.
escondí. Después de eso, me invitó a su casa, ya que su padre estaba de viaje. Acepté la invitación y estuvimos juntos. Como su padre no regresaba esa noche, me quedé a dormir allí. Acordamos que, al comenzar la semana, actuaríamos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cuando la semana comenzó y volvimos a la escuela, las cosas no fueron tan simples. Durante las clases, él me enviaba mensajes diciendo que me veía muy bonita. Eso hizo que siguiéramos viéndonos varias veces. Al final del año, poco antes de que terminaran las clases, cumplió 17 años. Fue en ese momento cuando sentí que debía tomar una decisión. Con el curso llegando a su fin, le dije que no podíamos continuar con esa situación. Le expliqué que estaba empezando a sentir algo por él y que no era correcto. Le dije que no podía poner en riesgo mi carrera. Al principio, pensé que había entendido y aceptado la decisión, ya que me dijo que no quería causarme problemas. Pero cuando comenzaron las vacaciones, todo cambió. Varias veces apareció en mi edificio, pues sabía dónde vivía, ya que habíamos estado juntos allí en algunas ocasiones. No deja de enviarme mensajes y me dijo que, cuando comiencen las clases, seguirá en mi grupo y que tendré que aceptarlo de nuevo. De lo contrario, solo me hará la vida difícil. No quiero eso para él. Siempre ha sido un alumno muy dedicado, nunca ha dado problemas y siempre ha tenido excelentes notas. Y lo peor es que realmente me gusta. Llegué a decirle, espera hasta que ya no seas mi alumno, y entonces hablaremos de nuevo. No quiero arriesgar mi carrera. Pero él no lo entiende. Sé que es muy joven y quizás por eso no logra asimilar todo esto. Puede que, después de que termine la secundaria, pudiéramos tener algo. Pero, como dije, aún tiene mucho por vivir. Experiencias que yo ya he pasado. Y él no comprende eso. Tengo miedo de que me cause problemas este año. Por eso, comparto mi historia para saber qué opinan y qué creen que debería hacer ante esta situación. Las clases están por comenzar y sé que él estará en mi grupo. Seguiré siendo su profesora en la secundaria. No sé cómo manejar esta situación ni cómo prepararme para lo que viene. ¿Me pueden ayudar? Mi marido tenía el sueño de verme con otro hombre, y al final terminé cumpliéndolo. Mi marido y yo llevamos 7 años casados. Siempre hemos sido una pareja muy unida y dispuesta a hacer cualquier cosa para hacer feliz al otro, especialmente en los momentos más íntimos. Solíamos hacer muchas locuras y, sinceramente, a veces parecíamos dos adolescentes. Eran muchas las cosas que hacíamos. Nos encantaba explorar diferentes lugares, y siempre amé esas aventuras juntos. Sin embargo, desde hace un año, él empezó a hablarme de algo que me dejó sorprendida. Confesó que siempre había tenido el deseo de verme con otro hombre frente a él. Me dijo que tenía miedo de contármelo antes porque, cuando comenzamos a experimentar nuevas cosas, yo dejé muy claro que haríamos lo que fuera para mantener viva la chispa en nuestro matrimonio, excepto involucrar a otras personas. Para mí, eso simplemente no era una opción. La primera vez que me habló de este deseo, tuvimos una gran pelea. Incluso llegué a llamarlo loco, pero él siguió con la idea fija en su cabeza, y día tras día, insistía en que eso lo haría feliz y lo haría sentir realizado. Habló tanto del tema que, después de 2 meses de insistencia, terminé cediendo y le dije que estaba bien. Sin embargo, dejé muy claro que no sería con cualquiera, y que yo también tendría que estar de acuerdo con quién sería. Él aceptó. 2 semanas después de que acepté, me comentó que había hablado con un amigo del trabajo, y que este amigo había mostrado interés. Me enseñó una foto del chico, y de inmediato, me pareció muy atractivo. Estuve de acuerdo. Decidimos el día y acordamos que esto sucedería en un hotel, porque siempre he considerado nuestra casa un lugar sagrado y no quería que algo así ocurriera allí. Cuando llegó el día, fuimos los 3 a un motel. Al principio, yo estaba un poco avergonzada, pero después de que empezamos a conversar, me sentí más cómoda. Todo ocurrió de manera natural, y mi marido... A mi esposo le encantó. Se quedó observando y disfrutando mientras sucedía. Terminamos todo lo que habíamos planeado y nos fuimos. Al llegar a casa, mi esposo y yo tuvimos un momento íntimo, y me agradeció por haber cumplido su fantasía. Hasta ahí, todo parecía estar bien. Sin embargo, después de eso, el hombre que él había invitado, un compañero de trabajo, comentó lo ocurrido en la empresa, y eso se convirtió en un chisme. Lo peor fue que mi esposo tuvo la audacia de culparme, diciendo que yo había aceptado, y que ahora lo estaban ridiculizando en el trabajo porque otro hombre había estado conmigo. Cuando me contó lo que estaba pasando, tuvimos una pelea como nunca antes. Pasamos casi una semana sin hablarnos. Poco a poco, volvimos a comunicarnos, pero nuestras conversaciones siempre terminaban en discusiones. Después de 3 meses en esta situación insoportable, él renunció porque no soportaba más los comentarios de sus compañeros. Por suerte, consiguió otro empleo rápidamente. No obstante, durante esos 3 meses, las discusiones fueron constantes, y él continuaba culpándome por lo sucedido. Cuando finalmente empezó en su nuevo trabajo y conoció a nuevas personas que no sabían nada de su pasado, dejó de acusarme y vino a pedirme disculpas, pero para entonces, yo ya estaba muy decepcionada. Nuestro matrimonio se enfrió, y ya no siento el mismo deseo por él que antes. No sé ni cómo decirle esto. Me siento profundamente herida porque, al final, no fui yo quien pidió que esto ocurriera. A veces lo miro y ya no lo veo como el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. Me pregunto si este cambio es por las constantes acusaciones, o por el hecho de haber estado con otra persona en aquella ocasión. Gracias por mirar hasta aquí. Deja tu me gusta, un comentario y suscríbete al canal para más videos como estos.